Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar en este taller en el día de hoy aquí en Coicón. Este es mi 11º año de participar en Coicón. De hecho, he recorrido la América Latina a través de estas experiencias con Coicón y siempre he tratado este taller que para algunos, para la iglesia, es bastante controversial, para otros bastante llamativo, pintoresco. Hace muchísimos años atrás, desayunando con el presidente de la Editorial Vida, me había dicho: Juan, me llamó por mi primer nombre porque somos muy buenos amigos. Ya no es el presidente de la editorial, la Sonderbank, que lo había comprado en ese momento y que puso a la Editorial Vida como la división hispana. Me había dicho que por verme siempre muy activo y por ser un influenciador dentro del marco del gobierno, que por qué no me tomaba el tiempo de escribir un libro, que de hecho traje unos cuantos en el día de hoy, si lo quieren adquirir. No escribía algo sobre los cristianos y cómo ellos pueden influenciar en esferas de gobierno. Estoy hablando de muchos años atrás, cuando todavía el tema era muy candente y la iglesia evangélica siempre ha sido muy crítica de ella. Porque la política es problemática, la política es sucia, la política es un mal ejemplo y todos los políticos son corruptos y que cómo nosotros nos vamos a manchar con cuestiones de política y que tenemos que vivir una vida santa y no nos queremos contaminar. Y Juan capítulo 17, versículo 16, no son del mundo y no somos de este mundo y no nos podemos contaminar con las cosas de este mundo, y eso es lo primero que siempre escuchamos. No nos contaminemos con las cosas de este mundo porque no somos de este mundo, como diciendo, alejémonos de todas aquellas cosas que nos puedan dañar, que nos puedan perjudicar, porque después que recibimos a Cristo, todas esas cosas que son del mundo, incluyendo el gobierno, son cosas malignas, diabólicas, y hay que alejarse. Y yo lo miro de otra manera, porque cuando estoy escuchando, después de vivir por 40 años en Estados Unidos, y cómo se ha degradado los valores morales y cristianos en las escuelas, y cómo se ha degenerado las películas de Hollywood y cómo se ha degradado todo lo que es educación en las escuelas públicas de Estados Unidos. Porque cuando yo llegué a Estados Unidos y tenía apenas 14 años, yo recuerdo que en las escuelas públicas, antes de iniciarse las clases, se iniciaba con una oración. Y el profesor le decía a los estudiantes: vamos a empezar a estudiar cerrando los ojos y vamos a orar. Y podíamos llevar la Biblia a las escuelas públicas. Y podíamos libremente abrir las Biblias y estudiar la palabra de Dios. Y conforme el tiempo iba avanzando, mis hermanos, empezamos a irnos alejando la iglesia porque las agendas liberales empezaron a imponerse con esto de teníamos que ser tolerantes y teníamos que ser partícipes de ser inclusivistas y que teníamos que dejar que todo el mundo pensara libremente. Y los Estados Unidos empezó a olvidarse de que era un país que huyó de Inglaterra por persecución religiosa.
y que llegaron a nuevas tierras, los peregrinos, precisamente porque estaban buscando libertad religiosa, y que los padres de la nación estadounidense querían libertad religiosa, y que los padres de la nación como Franklin y George Washington y Jefferson, que cuando firmaron la Constitución de Estados Unidos, la firmaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y pusieron la Biblia en la Constitución de Estados Unidos, y que cuando imprimieron el dinero pusieron en God we trust, en Dios confiamos, y esta será una nación para Dios. Y conforme el tiempo fue avanzando, hoy Estados Unidos no es una nación cristiana. Hoy Estados Unidos no es una nación que cree en los principios donde los padres fundadores la establecieron. Una nación sometida a Dios. En su juramentación a la bandera dice, One nation under God, una nación bajo Dios. Mentira, ya no es una nación bajo Dios. Es simplemente una expresión de juramento, porque así se fundó bajo ese lema. Ya es una nación bajo la inmoralidad, bajo la sexualidad, bajo el libertinaje, bajo la corrupción. Ha proliferado el movimiento de el LGTB, el libertinaje, los movimientos liberales. Se ha perdido todos los principios y los valores. Y hoy por hoy, la iglesia evangélica, un poco sector nada más, está haciendo algo, pero la gran mayoría está callada, hermanos. Y ha sido porque nos hemos purificado, nos hemos hecho muy puritanos, nos hemos agarrado de Juan 17, 16 y 18. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y es como diciendo, no nos podemos contaminar, tenemos que alejarnos de todo esto. El ser humano fue creado para vivir en sociedad, de modo que no puede florecer en el aislamiento. Más bien, un individuo encuentra su mejor versión en la vida asociándose a la comunidad. Nos enseñaron que la política es mala, es sucia, que se ha dicho que los políticos son corruptos. El presidente Reagan, algunos recordarán, ganó las elecciones en 2 ocasiones gracias a los evangélicos. El presidente Trump ganó las elecciones, ustedes lo pueden buscar en Google, ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo dijo públicamente, ganó su elección presidencial gracias a los evangélicos conservadores. Se espera que pueda ganar gracias a los conservadores. Posiblemente Kamala gane las elecciones gracias a las agendas liberales. Kamala es proaborto, Kamala es agenda homosexual, Kamala es todo lo liberal que se pueda creer. Kamala es todo lo liberal que usted pueda imaginarse. Y por eso las encuestas le dan un alto porcentaje. Kamala de todo se ríe. Kamala, todo lo que quieran escuchar, ella se lo va a decir. Yo no vine a hacer política en contra ni de uno del otro, pero yo vivo hace 40 años en Estados Unidos. Y yo les puedo decir por qué las encuestas le dan a Kamala. Porque Estados Unidos hoy goza de una total política liberal. Los ciudadanos buscan gobernantes que los representen mejor, que trabajen por sus intereses y que establezcan las condiciones necesarias para la prosperidad y para la justicia. Y todo está en debate social que va siendo conducido a fuertes polarizaciones que paradójicamente se han vuelto peligrosas para el orden social, especialmente en América, que es lo que rige toda la sociedad mundial. Los americanos empezaron a tatuarse y los ecuatorianos empezaron a tatuarse. Y el mundo empezó a tatuarse. Los americanos empezaron a ponerse aretes y los ecuatorianos empezaron a ponerse aretes.
Y el mundo empezó a ponerse aretes. Los americanos empezaron a bajarse los pantalones y todo el mundo empezó a bajarse los pantalones. Porque rige la moda, rige la liberalidad, rige la música, rige todo el mundo. ¿Cuál es la relación? Bueno, gobierna la mente, gobierna todo el factor mundial. Y mis queridos hermanos, yo quiero decirles algo a ustedes. El gobierno metropolitano de Miami es un gobierno liberal en Estados Unidos, en la zona sur de Miami. Y yo les traje algunas tomas aquí. Este es el libro que escribí hace muchos años. Fui muy criticado por los pastores de la ciudad, por mi denominación, los Bautistas del Sur. Fui tildado si era político, si era pastor. Y yo lo que hago en este libro, que se los traje hoy, estoy encontrando las palabras correctas, desatanizar a través de la Biblia la política, con hechos bíblicos. Salomón era un gobernante, era político. Lo que en esa época no le decían presidente, ni gobernadores, ni alcalde. Le decían rey. Le decían, ¿qué más le decían? ¿Alguien me ayuda? Le decían un líder. O le decían un profeta. Pero David era un rey. Jetro era un político. Daniel era político. ¿Quién? José era gobernador. Josué era político. Lo que no le decían gobernadores, ni alcaldes, ni prefectos, ni senadores. Eran políticos, tomaban decisiones, dictaban leyes, sentencias, enviaban el ejército, mandaban a matar, condenaban. Eran gobernantes y a través de este libro desatanizo la política con ejemplos, con citas. Lo que pasa es que le entregamos el gobierno a Satanás. La iglesia se santificó tanto que le entregó al enemigo el gobierno. Cuando en el Génesis el Señor dijo, vayan y subyuguen la tierra, quiso decir, tomen la tierra y gobiernenla. No solamente en el nivel espiritual, pero vayan y subyúguenla, contrólenla. En lo que me he ido y regreso, controlen la tierra, gobiernenla. Pero le dimos el gobierno al enemigo. Aquí hay algunas fotos que yo les traje no para impresionarlos, sino porque creo que de alguna manera Dios me utilizó a mí o me sigue utilizando para influenciar en muchas áreas de gobierno en la ciudad de Miami. El alcalde Raúl Martínez, el senador Roberto Casa. No estoy sentado ahí simplemente porque ellos me consideran una muy buena persona, sino porque siempre se dieron cuenta que podía mover masas de gente, masas de iglesia, personas que podían crear votos a favor o en contra y que ellos veían que Juan Barek podía servirle como una pequeña piedra en el zapato, y lo digo muy humildemente y positivamente, porque cuando aquellos que venían en contra de la iglesia a negarnos permisos, a llevarnos la contra para cerrarnos iglesias, para no permitirnos avanzar, para clausurarnos locales, para cerrarnos los estacionamientos, lo digo para la gloria de Dios, el Señor me utilizaba para movilizar votos, para movilizar iglesias, para movilizar masas. Y decían, hay que tener cuidado con nuestro amigo Barek, porque se vienen en contra de las iglesias y en el momento de las elecciones muchos los hicimos perder. El gobernador Bush, el hermano del que fue presidente, siempre me estuvo llamando, el gobernador, cuando fue Bush en el año 2000, a sus desayunos, para consultarnos sobre las necesidades de la iglesia evangélica. Durante sus 8 años como gobernador siempre estuve muy pegado a Bush para todas las necesidades que tuvo la iglesia durante esos años. Otra foto, ahí estamos en la Casa Blanca, mi esposa Sara, en la mesa 2
El presidente Bush siempre nos llamó para estar en los desayunos presidenciales en los 8 años que estuvo Bush en la Casa Blanca. Es una pena que no encontré la foto cuando estuvimos mi esposa y yo con otros pastores en la oficina oval dentro de la Casa Blanca con Bush, hijo, y era para pedirle siempre que apoyara la iglesia evangélica. Nunca pedimos un trabajo, nunca pedimos que nos dieran un sueldo. El senador, el congresista estatal Mario Díaz Balar, entregándole una Biblia, hablándole de Cristo, pidiéndole apoyo para la iglesia, pidiéndole que nos dé programas sociales. Otras fotos más acá. ¿Saben quién es ese? No es muy famoso. Marcos Rubio, buen amigo mío. Pero estas no son fotos de esas que se hacen por ahí. Ah, mira, llegó Marcos Rubio, déjame apegarme a él y tomarme una foto y llevársela al Ecuador para impresionarlo. Estas son gente que son amigos nuestros de muchos años, que están aquí en mi teléfono, que yo los puedo llamar y me contestan, porque dice, Baré me está llamando. Y podemos pedirle favores para ayudar a la iglesia evangélica en Miami, que nos han clausurado iglesias y que las pueden abrir, que las pueden reconsiderar. El gobernador actual de la Florida, cuando lo reeligieron para la gloria de Dios, al que llamó para hacer la oración de invocación fue a este servidor. Le entregamos una Biblia y así sucesivamente en los encuentros de Trump ahora en Miami. Tengo cientos de fotos, pero apenas pude conseguir unas cuantas, hermanos. Sí, es Trump. Es Mireya. El alcalde de la ciudad de Hialeah, la segunda ciudad más importante, siempre nos invita a hacer las invocaciones en el ayuntamiento. Nunca se abren las reuniones del ayuntamiento de la ciudad de Hialeah si el alcalde Esteban Bobo, el señor que está allá del pelo blanco, no nos llama para que hagamos las oraciones, orando, asesorando y entregándole Biblia a todos los concejales de la ciudad de Hialeah. A ver, ahí está el alcalde Bobo de la ciudad de Hialeah. Otras fotos más, por favor. En las comidas del alcalde de Hialeah. El alcalde de la ciudad de Miami, el señor el alcalde Tomás Regalado. Estuvimos con él 8 años con Tomás Regalado. Esa foto que ustedes ven ahí era cada 15 días nos reuníamos con Regalado para orar con él y siempre quería saber todas las necesidades de la iglesia evangélica. Siempre. Hacíamos el programa de radio con él en Caracol, la radio más popular secular de la ciudad. Sacábamos armas de alto peligro de la ciudad. Todas esas armas, eran todos los pastores que nos reuníamos con él a orar una vez a la semana con el alcalde de Miami. Ese es el último día de su 8º año de la alcaldía. Pidió que oráramos por él en su último día de la alcaldía. Y ahí hay otras fotos más en múltiples reuniones, asesorando, orando con él. Y el nuevo alcalde de Miami, el señor Francis Suárez, lo primero que hicimos fue regalarle una Biblia. Y hermanos, hemos ayudado, ustedes no tienen idea, a un sinnúmero de iglesias que no se cierren, otras que les negaban los permisos, otras que necesitaban ayuda. Esa Biblia se la obsequié personalmente al señor Suárez 20 días antes para que se juramentara con ella. Y la usó el día que fue juramentado frente a la bahía de Miami. Y ahí tienen otras más fotos donde nos reunimos constantemente. Se vence su término ahora en noviembre. Ok, la política del reino de Dios consiste en vivir a la luz de la gloria
del reino de Dios. Y mientras tanto no nos quedemos de brazos cruzados, tenemos el deber de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor, pero con este argumento lo que les quiero decir es que tenemos la misión de la Iglesia del Señor de influenciar en esferas de gobierno. Yo considero que uno de los propósitos es que como hombres y mujeres de Dios es lograr ser una luz dentro de las tinieblas. Como les decía, inclusive el pastor Pat Robertson, ustedes recordarán, que ya falleció por supuesto, él corrió para presidente. Yo soy, y respeté siempre esa postura, yo soy de los que considero que un pastor no debería de correr para presidente. Para mí, que yo soy pastor, no hay mejor oficina que ser pastor del Señor. Mejor que ser presidente de un país. Ahora, yo sí considero que un laico dentro de la iglesia sí puede ser considerado ser un posible candidato, puede ser alguien que quisiera incursionar o influenciar en esferas de gobierno, pero como dijo Billy Graham, no hay mejor oficina o ser un mejor representante que ser un pastor para la gloria de Dios. Esa es mi postura. En el año 99, y yo me gradué de la Escuela de Religión de Liberty University. Y el presidente en aquel entonces, su fundador, era el doctor Jerry Falwell. Jerry Falwell era de la mentalidad de que los graduados de esa universidad debíamos de salir no solamente graduados en teología, pero con la conciencia de que debíamos de influenciar en esferas de gobierno. Falwell era un experto y era un ícono influenciando en esferas de gobierno. Yo tuve la dicha y la gran bendición de que cuando yo me gradué en el año 99 en Liberty, Billy Graham fue el orador de nuestra ceremonia de graduación. Y en esa ceremonia también se graduaba su hijo Franklin Graham. De hecho, detrás mío iba su hijo. Y Franklin Graham decía también que había que influenciar. Ustedes recordarán que la mayoría de las veces, cuando Billy Graham vivía, él oraba en todas las ceremonias presidenciales de la Casa Blanca, porque creía que había que influenciar en esferas del negocio. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 8, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros, que esperamos que es para nuestro bien, para recaudar los impuestos y guardar la paz, donde nosotros debemos de tener, hermanos, una voz, y donde podemos elegir a nuestros líderes, pero dice la Biblia que tenemos que elegir y ejercer ese derecho por medio de la votación por aquellos cuyas perspectivas se asemejan más a las nuestras. Cuando yo escucho hermanos en nuestra iglesia, ay, Pastor Barek, yo no voy a salir a votar, porque total, todos son iguales, todos son corruptos. Digo, hermana, hay que salir a votar. Es que no son cristianos, hay que salir a votar. Tenemos que buscar de esos candidatos los que son más paralelos a nuestras creencias. Entonces, algunos no son cristianos, pero yo averiguo los que son más paralelos a nuestras creencias, en valores, en principios, posturas en el aborto, posturas en
las agendas liberales y voy y voto, pero no dejemos de votar. Trump le prometió a los evangélicos que si él ganaba la presidencia la primera vez que corrió, él iba a abolir el aborto. De hecho, lo hizo. Nombró ante la Corte Suprema jueces ultraconservadores. Y cuando ganó la Casa Blanca, pudo quitar ante la Corte Suprema la ley del aborto que llevaba 50 años. ¿Y por qué lo hizo? Porque una élite fuerte, conservadora, evangélica, más de 100 pastores se reunieron con Trump y le dijeron: nosotros y nuestras iglesias, señor Trump, lo vamos a apoyar. Si usted gana, nos da su palabra que va a quitar la ley. Y Trump dijo: lo voy a hacer, y lo hizo. Ahora Trump ha dicho a ese grupo y otros más que se han unido que si él vuelve a ganar en esta ocasión, va a quitar la ley del matrimonio igualitario. Y lo va a quitar. Porque con todas sus situaciones, Trump lo hace. Lo persigue un grupo de muchos intereses. Yo no vine a hacer campaña por Trump, a propósito. Les voy a aclarar. Cuando se acabe mi parte, por favor. Yo no vine a hacer campaña por él, les voy a aclarar eso. Yo no soy trumpista ni vine a hacer eso. Pero yo estoy mirando las noticias. El grupo liberal quiere destruir a Trump. Porque Trump no necesita robar. Trump tiene 6 billones de dólares. Y Trump es un individuo que, en mi opinión, ama a América y quiere acabar con unos grupos ultraliberales. Y por todos los motivos lo quieren destruir. Pero le han inventado mujeres, le han inventado impuestos, le han hecho carpetas de todo, videos, lo que ustedes se puedan imaginar. No es un santo, pero lo quieren destruir. Y hasta ahora no han podido. ¿Por qué? Porque los grupos liberales saben que cuando el señor Trump, si gana la presidencia, lo va a revertir todo. O sea, los poderes ejecutivos van a llegar a ese techo. Se va a pasar toda la madrugada revirtiendo todo lo que el señor Biden ha hecho. Ojalá, yo espero, sin ser trumpista, por el único hecho de que ya está bueno ya. Entonces, nuestro mandato cristiano es propagar el evangelio de Jesucristo, es verdad, y predicar en contra del pecado de nuestra era, es verdad. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar el cambio, es verdad. Los creyentes a través del siglo han vivido y aún florecido bajo gobiernos antigonistas, represivos y paganos y malvados, y es verdad. Eso era especialmente cierto con los creyentes de los primeros siglos, hermanos, quienes bajo despiadados regímenes políticos mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural. Es cierto que las profecías se están cumpliendo, es cierto que tenemos que vivir días malvados y perversos, es cierto que tenemos que orar, es cierto que tenemos que vivir en santidad, es cierto que Cristo puede venir en cualquier momento y la segunda venida y el rapto puede tener lugar en cualquier momento, pero tenemos que trabajar y tenemos que desenvolvernos en esta sociedad como que si Cristo nunca va a venir y tomar control e influencia en todas las esferas de la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos como hijos de Dios. En la filosofía, en la cultura, en la ciencia, en la cinematografía y en el gobierno. Y arrebatarle al enemigo lo que le pertenece a la iglesia. Y lo que le parece sucio al mundo es limpio para nosotros. Entonces, uno de ellos es el gobierno.
Las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada en Jesucristo y lo sabemos. Pero Dios sabía que nuestro mundo necesitado será salvo aún mucho antes de cualquier gobierno nacionalista que pueda ser transformado. Y eso lo sabemos todos nosotros. Pero, ¿cómo en un ayuntamiento de la ciudad de Miami, 7 individuos que no conocen al Señor, en una ciudad de 500,000 de habitantes, cuyo 40% son cristianos, 7 personas que no son cristianas, que son liberales, deciden por 500,000 de personas aceptar que los niños en nuestras escuelas tengan libros de homosexuales? Les pregunto. Y que la iglesia esté callada. Simplemente porque son parte de los sufrimientos de los últimos tiempos. Y que tenemos que seguir orando. Porque en Juan 17:16 dice, no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Y tenemos que estar callados. Y cuidado, no digan nada porque nos pueden poner una demanda. Y quédense callados porque no podemos ofender a nadie. Y no prediquen eso desde el púlpito, por Dios, porque se van a ofender los hermanos y vamos a perder los diezmos. Y aquí hay unos hermanos que tienen familiares que sufren de eso. Calladitos, por favor, tranquilos, prediquemos el amor. Callados, tranquilos. Cristo viene pronto. El Señor conoce los corazones. Eso es lo que está pasando, hermanos. Dios quiere gente valiente y hay que predicar la verdad. Y donde no quiere ir la iglesia, está yendo el enemigo. Y le hemos regalado la cinematografía. Por eso cuánta película inmoral, sucia y profana la que estamos viendo. Ay, pastor, ¿usted ha visto cómo están esas películas en Hollywood? Sí, dije, la culpa la tiene la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas películas que usted y yo veíamos, pastor, cuando chiquitos? Cómo eran de cánticos y bonitos. Ya no, ahora son películas profanas y con cuerpos desnudos y con malas palabras. ¿Cómo se han corrompido? ¿Quién tiene la culpa? Yo digo que la culpa la tiene la iglesia por quedarse callada, por no denunciar, por no predicar ese pecado, por no darle el frente, por no denunciar a Hollywood. ¿Y por qué se han corrompido los gobiernos? Porque la iglesia se ha quedado callada. ¿Y por qué la iglesia católica, con todo respeto, se ha llevado todo el poder y tiene influencia sobre todos los gobiernos? Porque la iglesia católica se ha quedado atrás y se lo ha entregado todo a ellos. Y se han llevado todo el dinero y todas las universidades. Y el Ecuador no ha podido tener un seminario y una universidad acreditada en este siglo. En esta época, los evangélicos de Ecuador no tienen una universidad evangélica acreditada. Porque no estamos unidos. Porque odiamos la política. Porque estamos en este mundo y no somos de este mundo. Porque los diplomas de ustedes dicen técnico. Y los católicos que sí están ahí sentados con los presidentes, sí son títulos válidos. Y la católica sigue dando títulos de médico y de abogado y de los que ellos quieran, porque ellos sí se sientan con el gobierno y nosotros no, porque somos más santos que los demás. Cuando en la iglesia evangélica hay más política que la que está allá afuera, nosotros dentro de la iglesia tenemos más política que la que está allá afuera. Traición, mentira, robo, ataque e inmoralidad. ¿De qué estamos hablando? Piensen en eso, hermanos, por un momento. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar el cambio. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para la moralidad cultural y una vida piadosa en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales, que es lo que estamos haciendo.
La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en las clases dominantes en ningún país. La iglesia ha cometido un error si piensa que es trabajo de los políticos el defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Es responsabilidad de la iglesia y estamos a la retaguardia. Y el objetivo de la iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, es llevarles el evangelio, es tener influencia, es que nos teman por lo que somos. Nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios, influenciándolos. Por eso es que nuestro mandato cristiano es proclamar el evangelio del Señor, predicar del pecado de nuestra era al gobierno. Y solo cuando los corazones de esos individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar ese cambio. Hace nada más que 4 meses dejé la posición como presidente, asesor del gobierno más poderoso del condado Miami-Dade. Del gobierno del condado Miami-Dade. El gobierno político más poderoso del sur de la Florida. Era el asesor religioso. Y en esa posición solamente puedes durar 2 años. Y la alcaldesa que está ahí, que la reeligieron ahora, es la más liberal que hay. La señora Cava. Pro aborto, pro gay, pro todo. Y cuando se enteró que eligieron a Barek para esa posición, arremetía contra mí con todo lo que ella podía y nunca pudo tocarme. Porque en esa posición te eligen los miembros de ese board. Y para lo irónico, y con esto termino para abrir las preguntas, cuando yo fui a la primera reunión, porque te nombra un comisionado, son 12 comisionados de ese gobierno. Y la señora Raquel Regalado, la hija del exalcalde Tomás Regalado, que por ahí les enseñé la foto, nombra a Juan Barek a esa comisión. Y cuando yo llegué, estaban ahí aproximadamente 25 de ese grupo, porque de esos 12 comisionados nombran 3. Y Raquel me había nombrado a mí. Yo llegué normal. Y había que elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario. Hermano, yo llegué sin pensar nada de lo que iba a suceder, pero Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Cuántos creen de que Dios a veces sabe de lo que va a suceder? Yo no lo sabía. Y cuando yo llegué, había un montón de sacerdotes católicos, rabinos, pastores evangélicos. Dijeron, vamos a proponer un candidato. Yo dije, ¿esto está controlado por los afroamericanos, liberales y los rabinos liberales? Este es un gobierno totalmente liberal. Es más, yo no sé ni qué yo hago aquí. Y aquí termino. 10 curas se pararon. Y uno de ellos, lo voy a decir con nombre y apellido, Patrick O'Neill, el expresidente de la Universidad St. Thomas, una de las más importantísimas del sur de la Florida, dijo, yo propongo al doctor Juan Barek. Y yo lo conozco. Ha sido un influenciador muy grande en esta comunidad. Un cura. Yo pensaba que por lo menos un hermano pastor evangélico. Un cura. Como dice la Biblia que a veces Dios usará a los impíos. No quiero insultarlo, pero se levantaron los los rabinos, no, los curas, defendiéndome los curas, contra todo ese grupo inmenso. Y yo decía, ¿pero qué yo hago aquí? Los 10 sacerdotes, es que lo conocemos,
Nosotros somos católicos, pero respetamos a este señor. Hemos visto su labor con el presidente Bush. Es decir, ni nosotros mismos, a él. Y salgo presidente. Esos 2 años que yo estuve ahí, veté 10 reuniones homosexuales en los parques del condado. Veté 14 fiestas de lesbianas. Es decir, que me querían mucho, ¿sabes? Influenciar en las áreas de gobierno. Eso es para darle una idea, hermano. Facilité conciertos cristianos, facilité parques para reuniones de las iglesias, facilité permisos, facilité policía, facilité bomberos, facilité entregas de alimentos, miles y miles de cajas de comida, miles de juguetes, por millares de juguetes. Ayuda a los menesterosos de las calles. Y es una posición que no te pagan un centavo. Por influenciar en gobierno. Sería bueno que se hiciera algo aquí en el Ecuador. Eso nada más que hace un año. Y mi denominación y nuestro pastor principal me felicitó. Con eso les termino, hermano, y les dejo este pensamiento. Que no tienes que mancharte en política ni en gobierno para influenciar. Que no todo el mundo se presta para ser un corrupto. Que la misma verdad se aplica a todos en la actualidad. Y cuando seguimos las enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos la luz del mundo como Dios nos diseñó para llegar a ser, como dijo Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios.